Buenos días. Quisiera saludar en primer lugar a los presentes, doctor Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, profesor Rafael Epstein, prorector de la Universidad de Chile, profesora Judith Butler, académica de la Universidad de California, Berkeley, profesora Rosa Debes, vicerrectora de Asuntos Académicos, profesor Daniel Hochman, vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, profesor Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo, profesora Farideh Serán, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, profesor Juan Cortés, vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, integrantes del Consejo Universitario, integrantes del Senado Universitario, integrantes del Consejo de Evaluación, honorables senadores Guido Girardi, Alejandro Guillier, honorables diputados, diputadas y diputados Natalia Castillo, Maite Orsini, Camila Rojas, Camila Vallejo, Álvaro Carter, Jorge Durán, Eduardo Durán, Renato Garín, Tucapel Jiménez y Karin Luc. Profesor Luis Pinto, rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, honorables miembros del Cuerpo Diplomático, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, señora Ángela Geria, Medalla Senado Universitario, autoridades universitarias, comunidad universitaria, invitados especiales, señoras y señores. ¿Qué decir de la Universidad de Chile, de la principal casa de estudios de nuestro país, en una ocasión como esta? Si bien estas palabras las hago a nombre de la ministra, Marcela Cubillos, no puedo evitar mezclar en lo que voy a decir mi experiencia personal como jefe de División de Educación Superior. En todo lo bueno que tengan mis palabras, pido pues que asuman que son de la ministra, en todo lo malo que son exclusivamente mías. No puedo iniciar estas breves palabras sin antes sin partir por felicitar a la Universidad de Chile por el impecable proceso de reacreditación institucional que le permitió acreditarse por otros 7 años. No está de más decirlo, pero este es el máximo periodo que puede alcanzar en este proceso una institución de educación superior. Soy testigo directo del arduo trabajo que implica un proceso como este y de la imposibilidad de sortearlo exitosamente sin un liderazgo decidido y un equipo multidisciplinario de personas trabajando en él. Por lo mismo, mis más sinceras felicitaciones. La Universidad de Chile, por otra parte, es de las instituciones que tiene mayor productividad científica y proyectos de investigación e innovación en el sistema chileno, con más de 800 proyectos y con un alto número de doctores y más de 40 programas de doctorado que abordan las distintas áreas del conocimiento. Adicionalmente, esta universidad en los últimos años ha avanzado en el proceso de innovación curricular de manera destacada, así como en la acreditación de sus carreras. Si bien es cierto que las facultades cuentan con un alto grado de autonomía, la universidad también ha logrado fortalecer su gestión institucional, central, y avanzar en sus estándares de calidad hacia las carreras. Un ejemplo de ello es el desarrollo de sistemas centralizados de información, aspecto clave para la futura acreditación integral. Por último, en este breve repaso general, es muy relevante su apertura a sistemas de admisión como el PASE y otros, que a través de mecanismos de nivelación y acompañamiento han permitido diversificar la matrícula. Así, en el año 2018, un 42% de los estudiantes de esta casa de estudio pertenecían a los 3 primeros quintiles. Sin duda, un considerable aporte a la integración y superación de jóvenes provenientes de sectores vulnerables de nuestra sociedad. Todo esto, todo lo anterior, es conocido por la comunidad y sin duda representan elementos valiosos que hacen de esta universidad la clase de institución que es. Sin embargo, deseo hoy día hacer mención o detenerme en lo que esta universidad representa para las otras universidades y para el sistema de educación superior en general. Así, debo partir diciendo en este sentido que si Chile ha alcanzado el nivel de desarrollo que ostenta actualmente en la educación superior es, entre otros factores, por la influencia de esta universidad. La Universidad de Chile, en primer lugar,
debo destacar, es actualmente la tutora de 2 universidades estatales de reciente creación, la Universidad O'Higgins y la Universidad de Aysén, a las que apoya en sus procesos de desarrollo curricular, de acreditación e investigación, entre otros. Soy testigo directo de las preocupaciones que este rol tutelar tiene en las autoridades de la universidad, lo que pude experimentar en el fallido viaje que hicimos a Coyhaique con el rector, su vicerrectora y el exministro Varela. Junto con lo anterior, la Universidad de Chile lidera la red de pregrado de universidades estatales, en la cual se abordan temas como la movilidad estudiantil y académica entre estas universidades. Esto ha permitido compartir buenas prácticas y generar alianzas entre áreas del conocimiento dentro del territorio nacional. Además, en el área de internacionalización participa, junto con la Pontificia Universidad Católica, en el trabajo de redes colaborativas en investigación, con vínculos con países como Suecia, Francia y Japón, entre otros. Asimismo, el Comité del Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales constituye otra instancia en la cual el rector Vivaldi participa y que tendrá un rol fundamental en términos de aprobar los proyectos que deberán desarrollar las universidades del Estado en línea con los principios que guían el préstamo del Banco Mundial. Adicionalmente, debo destacar que recientemente se constituyó el Consejo de Coordinación de Universidades Estatales, entidad creada por la Ley 21.094, el cual es presidido por la ministra de Educación y, en su ausencia, por su vicepresidente, el rector Vivaldi. En este ámbito tengo altas expectativas de que este Consejo de Coordinación cumpla con lo que la ley establece debe ser su función primordial, esto es, promover la acción articulada y colaborativa de las instituciones universitarias estatales. Efectivamente, se hace necesario seguir fomentando entre las universidades del Estado un espacio colaborativo y de transferencia de capacidades, asunto en el que la Universidad de Chile ha jugado un rol muy importante, habiendo liderado este proceso de construcción de un espacio común entre las universidades estatales, pero que debiera continuar compartiendo buenas prácticas, así como apoyando a nivel regional la articulación con otras universidades del Estado. En resumen, puedo decir que la Universidad de Chile cumple a cabalidad lo que el presidente Manuel Bulnes tuvo en mente al momento de proponer su creación al Congreso, al expresar en su mensaje que, cito, la necesidad de mejorar la enseñanza, de extenderla a todas las clases de la sociedad y de uniformarla en todo el Estado, en cuanto sea posible, me ha movido a pensar en el establecimiento de un nuevo cuerpo literario y científico que vele sobre este interesante objeto. Él, al mismo tiempo que metodizará la educación primaria y propagará la difusión de los estudios superiores, ofreciendo estímulo de honor y gloria a los talentos, servirá de un poderoso auxiliar a los trabajos que se emprendan por los diversos departamentos de la Administración. Cierre de comillas. Felicitaciones, pues, por el inestimable apoyo que a este respecto representa su institución, señor rector. Por último, para terminar, no puedo dejar de mencionar, aunque sea muy brevemente, algunas de las desafiantes tareas que como División de Educación Superior y futura Subsecretaría de Educación Superior estamos enfrentando en este periodo. Como es sabido, la Ley 21.091 establece la creación de la Subsecretaría y la Superintendencia de Educación Superior. A partir del proceso de admisión del año 2021, la Subsecretaría estará a cargo del sistema de acceso a la educación superior. Quiero destacar que en las próximas semanas ya contaremos con los respectivos comités técnicos del sistema de acceso, compuestos por rectores de universidades, por una parte, y por rectores de institutos profesionales y centros de formación técnica, por otra, siendo ambos presididos por el futuro subsecretario de Educación Superior. En estas materias, el principal desafío dice relación con la incorporación del subsistema técnico profesional, que, como ustedes saben, no cuenta con un sistema único de acceso, pero también con la puesta en marcha de una institucionalidad que deberá asumir los ineludibles cambios que respecto del sistema universitario deben hacerse a sus instrumentos de acceso, esto es, a la PSU.
También nos encontramos avanzando en la elaboración de la primera propuesta de bases técnicas para la regulación de aranceles, tarea en la que estamos trabajando con todas las instituciones adscritas a la gratuidad, con el propósito de construir un sistema que finalmente permita cumplir con lo que la ley establece, no está de más decirlo, así como sustentar el sistema de gratuidad. Deseo aprovechar también en esta ocasión para agradecer a la máxima autoridad de la Universidad de Chile por haber aceptado la invitación que realizó a fines del año pasado la ministra de Educación con el propósito de conformar el Comité Asesor para la Educación Superior. Esta instancia está formada por 17 rectores de universidades públicas y privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica, cuyo objetivo es trabajar durante 6 meses en materias que son fundamentales para el mejoramiento del sistema de educación superior. De este trabajo ya contamos con un primer logro, un acuerdo para incentivar que haya una mayor equidad de género en órganos directivos en las universidades, documento que ya ha sido suscrito por varias universidades y que en el curso del año se seguirá convocando a más instituciones. En esta materia, he de destacar el aporte que la Universidad de Chile ha podido hacer en tanto institución señera en esta materia en el sistema de educación superior. Por otra parte, hace un par de semanas iniciamos el trabajo de analizar desde una perspectiva global los problemas que presenta el financiamiento de la educación superior en Chile. Nuestro objetivo es buscar en conjunto caminos que permitan garantizar la sustentabilidad del sistema y disipar las incertidumbres que heredamos producto de una legislación compleja. Esta misma ley nos enfrenta también al importante desafío de crear herramientas para la sustentabilidad del sistema. En el Congreso Nacional hoy se discute el perfeccionamiento del sistema de aseguramiento de la calidad, corrigiendo algunos errores de implementación de la normativa original, y asimismo se analizan diversas iniciativas del Gobierno, entre las que destaca el nuevo sistema de financiamiento solidario que busca o que tiene como objeto reemplazar al CAE. Como Gobierno, con esto ya termino, queremos seguir avanzando en la mejora del sistema de educación superior nacional, el que, debo decir, se encuentra a muy buen nivel en la región y que cuenta con instituciones serias, responsables y con vocación pública, como ciertamente lo es esta Casa de Estudios. Es cierto que todavía tenemos grandes y urgentes desafíos. Es cierto que todavía debemos apoyar a varias de nuestras instituciones. Para esa tarea creo fundamental seguir contando con el apoyo de la Universidad de Chile. En última instancia, todos los actores del sistema estamos llamados a trabajar por su consolidación y desarrollo. Muchas gracias y que este año académico esté lleno de éxitos para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo soy muy malo para los vocativos, tampoco tengo una lista completa, pero no puedo dejar de saludar al rector Ennio Vivaldi, querido amigo, a nuestra muy apreciada profesora Judith Butler, por supuesto, al jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, a Rafael Epstein, el prorector de la Universidad de Chile, a Rosa de Bes, vicerrectora académica de la Universidad de Chile, y genéricamente a las autoridades que están presentes, a parlamentarias y parlamentarios, a las estudiantas y estudiantes que tenemos aquí también presentes, profesores, profesoras. Bueno, me corresponde, y es un honor definitivamente inmerecido, presentar a Judith Butler con ocasión del otorgamiento del doctorado honoris causa de la Universidad de Chile. Es un honor y un desafío porque para presentar debidamente a Judith Butler es preciso hacerse cargo de un proceso de pensamiento y de acción, de actuación pública y de activismo político y social abierto y colaborativo con quienes dentro de la academia, en las tareas de investigación, de interpretación y crítica, de enseñanza y fuera de ellas, las luchas por la emancipación buscan mantener abierto un futuro posible y vivible en el cual la violencia no sea un mero hecho normalizado y sustentado por las estructuras de poder. Buscan, pues, que a las vidas les sea permitido medrar en la riqueza de sus incalculables diferencias y en la inventiva de siempre nuevas formas de relación y de vida. Dentro y fuera, también en las conversaciones y acciones del espacio público, al cual los claustros universitarios debieran estar atentos, ser sensibles a su devenir. Entonces, es un proceso
que se despliega en la soledad del estudio, que también es conversación con las voces y las vidas reales o imaginarias que se estudia, en el intercambio con las y los estudiantes y también en medio de las luchas sociales por el fin de la violencia contra las mujeres, las minorías de género, los migrantes, las minorías étnicas y raciales, luchas asimismo por el cuidado del planeta, por el control social de los intereses expoliadores de los grandes capitales transnacionales, por una apertura de opciones de existencia que no estén reducidas al menú mezquino que ofrece el mercado. Judith Butler, figura fundamental de la filosofía contemporánea, vio tempranamente establecido desde la publicación pionera de Gender Trouble, El género en conflicto, y luego, eso en 1990, y luego Bodies That Matter, Cuerpos que importan, en 1993, vio establecido su prestigio internacional como pensadora preeminente y prominente del feminismo, de la teoría de género y de la teoría queer y trans, desde una perspectiva rigurosamente crítica y profundamente innovadora, que discutiendo con las principales tendencias filosóficas del presente ha retroalimentado los debates contemporáneos en diversos terrenos. La filosofía misma y desde luego los estudios de género, pero también la antropología, el psicoanálisis, la teoría social, la teoría política, el derecho y la teoría de la cultura. Al mismo tiempo, toda su pródiga obra, rica en proposiciones y provocaciones, fina y sensible, vibrante de notable inteligencia y afectividad, representa también una contribución absolutamente decisiva a las humanidades. Hoy, a su estatus y sus perspectivas, a las condiciones restrictivas bajo las cuales tienen hoy que desenvolverse el formato actual de la institución académica neoliberal. Ayer, en la inauguración del Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades, Judith Butler ofreció una conferencia sobre crítica, disenso y futuro de las humanidades, que hizo hincapié en estos aspectos. Tenemos múltiples evidencias de cómo hoy las humanidades son acosadas en muchos países del mundo, tanto en aquellos en que se han hecho del poder político fuerzas rabiosamente conservadoras, bajo lemas que dan por naturales convicciones ideológicas sobre la familia, la sexualidad, la raza, la clase, como también en aquellos que dominan sectores cuyo discurso y cuya acción tienen características decididamente fascistas. La diferencia entre unos y otros es borrosa, difícil de establecer, porque la coincidencia en prejuicios, credos, actitudes y odiosidades es extensa y en verdad comparten algo más profundo. Comparten el miedo a lo diverso y lo diferente, y nada es más peligroso que el miedo cuando tiene poder. No solo lo sabemos por los testimonios que la historia nos alcanza, lo sabemos en carne propia, porque esa carne lleva las trazas, las llagas y las marcas de nuestra propia historia, inscritas como hendidura en la biografía de nuestros cuerpos, de nuestras almas. Pero no se trata solamente de situaciones flagrantes. El estado general de cosas es adverso a las humanidades precisamente por las características estructurales que determinan ese estado. Las humanidades son molestas hoy, aún en su mero ejercicio erudito, y cuanto más si inevitablemente se ven llevadas a pronunciar juicios críticos sobre los contextos en que son cultivadas. Por eso son también inevitablemente políticas, o bien les cabe una responsabilidad política que es absolutamente inexcusable. Su vocación crítica obliga a quienes han hecho de ellas tarea de reflexión, de conocimiento y de vida, a ser conscientes, a tener lucidez acerca del hecho de que esta decisión tiene hoy, y en verdad ha tenido siempre, un sentido y un alcance políticos. Pertenece a las humanidades la voluntad de saber en común de lo común y en pro de lo común. Por eso, desde un comienzo están ellas comprometidas con lo público. Su estructura epistémica es discursiva, a diferencia de una estructura basada en el cálculo. Y el principio de articulación del espacio público es el discurso. Comparten ambos el lenguaje natural como medio. Ambos nacen y renacen en la escena de la conversación de la comunidad. Y las humanidades tienen responsabilidad en cuanto a mantener una proximidad crítica con el discurso que se intercambia en la esfera pública. El asunto de las humanidades siempre está afuera, nunca exclusivamente recluido en el claustro. Que hoy las humanidades sean reducidas y restringidas, que su misma condición de forma originaria y ejemplar de pensamiento sea empujada a los márgenes de la institución contemporánea de conocimiento, es algo que tiene que ver esencialmente con el hecho hoy generalizado de una crisis de lo público. No hablo de la crisis que le es inherente, lo público es frágil, porque es el espacio de concurrencia de los intereses, las fuerzas y los poderes, y asimismo de las capacidades para hacer del discurso su vehículo e instrumento. Hablo de la tendencia a una clausura de lo público bajo la forma paradójica de una absoluta y obscena publicidad que es un modo perverso y ciertamente mercantil de privatización de lo público.
El compromiso político de las humanidades es un compromiso con aquello que en lo humano es potencia, posibilidad y conato. No lo humano como algo dado y como algo que damos por sentado, sino como algo en proceso de interminable gestación, de constante diversificación. El compromiso político de las humanidades se ejerce entonces en la potencia de pensar más allá de lo que actualmente se nos impone como humano, con efecto de exclusión y segregación, en la potencia de interesarse por otras vidas y por el espesor que traen consigo, en la potencia de abrirse a la complejidad del mundo y de la existencia, en la potencia, en fin, de dejarse afectar por lo diverso, lo foráneo, lo irreductible. Es la potencia crítica de las humanidades. La crítica está en el eje del pensamiento y la acción de Judith Butler. En ella son inseparables teoría crítica y práctica crítica. Pero no se trata de teoría aplicada ni tampoco de llevar a la práctica la teoría. El proceso de pensamiento y de acción y actuación al que me refería al principio de Judith Butler es un proceso de constante y mutua retroalimentación que impide que la teoría se convierta en una normativa rígida, en la medida en que es contrastada con la contingencia y la coyuntura. Lo que, por cierto, no implica una renuncia o una impugnación radical de toda normatividad, en desconocimiento de que somos precedidos y producidos como sujetos en la medida en que somos insertados y nos insertamos dentro de marcos normativos. Se trata de una normatividad crítica que entiende precisamente, por una parte, que las normas son configuradoras de subjetividad, pero que en ese mismo alcance tienen sobre esta subjetividad una eficacia determinante, de sujeción. Por otra parte, en la medida en que la crítica incentiva la lucidez del sujeto acerca de esta eficacia sojuzgadora, posibilita y estimula la desujeción, la relación crítica del sujeto con las normas en el contexto de su inserción concreta y siempre corpóreamente condicionada, corpóreamente actuada en circunstancia, coyuntura y urgencia. La crítica no es negativa ni destructiva, en ello insiste Judith Butler. Si acaso en alguno de sus momentos es destructiva, diría yo, lo es solo en la medida en que la afirmación de lo posible, de lo inanticipable, es decir, de un futuro, un porvenir emancipado, hace necesario el desmontaje de aquello que lo impide, que lo ciega. La crítica es esencialmente una potencia afirmativa. Ayer decía Judith Butler, y cito, «Podemos, pues, bajo condiciones de cambio climático y militarismo acrecentado, destrucción de la selva tropical e intensificación de la pobreza y la precariedad, violencia contra inmigrantes, mujeres, transexuales y travestis, podemos llegar a la conclusión de que no hay futuro, o que el futuro parece ser simplemente una reproducción de la violencia y la desigualdad. Pero si decimos eso, hemos renunciado al futuro, porque hemos tomado el momento presente, una parte del momento presente, y la hemos generalizado sobre la base de ese momento, permitiendo que el momento de desesperanza política se reproduzca interminablemente en nombre del futuro». Hasta ahí esa cita. Esta, me parece, es una lección esencial. Podemos creer que vivimos la derrota de las expectativas, de los deseos de emancipación y que hemos arribado a una suerte de continuum que en el mejor de los casos se revolverá sobre sí mismo para volver a empezar. Pero también podemos ver en el hostigamiento de las vidas hasta el límite de la subsistencia y aún más allá, un hostigamiento que no es meramente ocasional, sino que es el modo de operar y dominar de un sistema, podemos ver en él no solo asolación, que lo es, sino también y sobre todo la respuesta de esas mismas vidas o de aquellas que les sobreviven, de esas mismas vidas sobreviviéndose en el límite de la extenuación, persistiendo. Hambre, marginalización y segregación, pobreza extrema, enfermedad, vejez, desposesión y desamparo y todas las formas de la violencia explícita o solapada que sufren quienes han sido expulsadas o confinadas en los seriazos de lo social, no pueden ser vistas simplemente como la confirmación de que el impas en que nos encontramos es calle ciega, sino aún allí donde la vida misma ya no parece ser posible y sin embargo, porfía, podemos ver y atestiguar y afirmar una potencia, una esperanza, un conato y un deseo, una promesa irrenunciable. La fidelidad a esta promesa, creo, es el corazón de lo que Judith Butler nos propone compartir. Judith Butler nos ha regalado con un vigor, una persistencia y una entereza ética y política que admiro sin reserva y sin límite, un modo de pensar y de actuar que mantiene un raro equilibrio entre la disposición al diálogo y al debate, con una apertura no solo al discurso, sino también a las diversas formas de vida de las otras personas, formas de vida también de aquellas y aquellos a quienes les es negada la condición misma de persona.
Su pensamiento, su escritura, su palabra y su acción constituyen un ejercicio ejemplar de la responsabilidad moral y política que les cabe a las y los intelectuales en los difíciles tiempos que vivimos, sin ceder al riesgo ni temer la necesidad de traspasar límites y fronteras de los modos heredados y la mayoría de las veces naturalizados de representación de lo humano. Todo eso hace de Judith Butler una personalidad fundamental en la reivindicación y la promoción del conocimiento y la acción pública. El doctorado honoris causa que hoy le otorga la Universidad de Chile es la expresión del compromiso que nuestra institución tiene, que debe tener con su propia vocación pública. Gracias, querida Judith Butler. Hola. Estoy muy honrada de estar aquí. Gracias. I want to thank the rector, the vice rector, the minister of education, all of the faculty and the students and the public who have come here today and supported me, not only for this prize, but for the work I do, knowing that it is work, I hope, for you. I am moved and grateful on this occasion. I ask myself whether I should consider this a personal honor or a testament to the o un work that I testamento do. del trabajo que hago. Those may not seem like different options. Quizás esto podría no parecer opciones diferentes, pero sí honran el trabajo que yo hago, y espero sea el caso, entonces es más importante que sepan que yo no hago este trabajo en solitario. Por supuesto, como muchísimos académicos, paso horas en soledad con manuscritos y libros, y también con muchas pantallas. Pero también paso mucho tiempo conversando y colaborando con colegas y estudiantes que escriben en los campos de filosofía, la ética, la teoría feminista y los estudios de género, y también para la teoría crítica queer, y también en la crítica literaria. Y estas conversaciones aparecen en mis propias críticas y escritos, y también mi propia voz, esta voz tan singular, de alguna forma se complementa con todos aquellos que han transformado lo que yo creo en el curso de estas conversaciones. Los libros que he leído son parte de lo que escribo, así que es difícil saber cómo defino este yo, esta autoría, más allá de todos los textos, de los encuentros y también de las colaboraciones transformativas. Esta persona que yo soy, o esta autora que escribe, esta profesora que enseña, no es nada sin las relaciones por las que he podido sostener y he sido transformada. Así que yo les agradezco a ustedes. Soy yo quien les agradece a ustedes, pero incluso cuando yo les agradezco a ustedes las preguntas de lo que yo soy o lo que escribo, la verdad es que todavía no podemos esclarecer esta pregunta. Así que
Les agradezco por premiarme por lo que escribo o lo que digo. Y a ustedes al hacer esto le agradecen a muchas personas, a una comunidad colaborativa, pero también a movimientos sociales. Incluso si yo he hecho una contribución a algunos campos de estudio, los campos de estudios han contribuido a mi pensamiento. Por lo tanto, al aceptar este honor, tengo que pasar el honor. Por supuesto que no lo rechazo, pero sí debo compartirlo, porque campos enteros han hecho mi trabajo posible, como por ejemplo la teoría feminista y los estudios de género, y también aquellos asociados a los trans, y también al psicoanálisis, al pensamiento crítico y a la filosofía política. Y comparto este honor con mis estudiantes también, quienes han sido entre los mejores interlocutores que he tenido. Hemos compartido diferentes lecturas, hemos estado confundidos por diferentes cosas y hemos pensado acerca de la relación entre lo que leemos y el mundo en el que vivimos, el mundo en el que esperamos también vivir. Tenemos esperanza de género en unos y otros, tantos que han participado de cursos, de conversaciones tan importantes y con una participación colectiva con autores, aquellos vivos y muertos. ¿Dónde estaría yo sin estas formas de colaboración tan apasionada con colegas en California, pero a lo largo del mundo, que han cambiado, revisado y convertido en realidad mis pensamientos? No estaría en ninguna parte, claramente no estaría aquí. Así que les agradezco de la manera más profunda posible al honrarme a mí y al hacer esto, honrar a todos los campos en los que he trabajado, aquellos que tienen un lugar central en todas las universidades, aquellos que trabajamos en las humanidades. Estamos en tanta demanda ahora para mostrar por qué el trabajo que hacemos es de valor. La mayoría de las humanidades muestran que es útil para las ciencias y así podemos ver que es legítimo y seguir obteniendo financiamiento. Tenemos que mostrar que somos útiles para las industrias y el gobierno, pero al intentar explicar lo que hacemos los académicos en las humanidades, a menudo se nos pide que se haga en un lenguaje que cuantifique nuestros resultados en formas aceptadas de medida que sean tanto para las artes y las humanidades. Y sí, es obligatorio para estos campos y que expliquen su valor a un público más amplio. Nosotros tenemos que traducir entre registros de discursos y lenguajes al desafiar el status quo para evitar convertirnos en algo oscuro. Pero si vemos las medidas en las que estamos llamados a explicar el valor de lo que hacemos, en realidad somos hostiles a lo que hacemos y cómo nos movemos desde acá. Quizás tengamos que encontrar una forma crítica de explorar los problemas del valor, el valor de lo que hacemos, y también aprender los diferentes lenguajes del valor para los valores de mercado y conocer las demandas de resultados instrumentales, y que estos no sean los paradigmas dominantes al comprender lo que la universidad debe hacer y para lo que está. Porque hemos venido a la universidad a pensar críticamente, a reunir estos valores que se nos han presentado como necesarios, normales o incluso inevitables, formas de valor que a menudo derivan de valores monetarios y de mercado, utilidades, ganancias y acumulación de capital. Si nosotros traemos los recursos del pensamiento imaginativo y crítico para empezar a desafiar estos valores, podemos buscar un valor que nos permita vivir y pensar
de forma dispareja y encontrar el desvalor de aquellos que generalmente se mueven por las ganancias. Quizás la tarea de las humanidades en el presente es mantener la pregunta del valor viva como una pregunta y así no simplemente aceptar la formulación clásica al establecer la pregunta de qué es valioso. Nosotros, por ejemplo, somos incalculables e inmedibles en nuestras cuentas, en la humanidad, en nuestra justificación de lo que la literatura, filosofía y las artes son esenciales en la universidad, pero también en nuestro esfuerzo de mostrar por qué el feminismo y la perspectiva decolonial y trans tienen que considerarse como algo indispensable al pensamiento actual. Cuando objetamos la destrucción de la naturaleza, la explotación de los trabajadores, o también la explotación de las mujeres. Cuando objetamos la violencia sexual y la destitución económica, a las pérdidas de derechos de los migrantes, intentamos marcar algo que es de valor incalculable. Lo que es de valor incalculable como un grupo o la vida, un conjunto de vidas o de procesos de vida. Nosotros no podemos permitir que algunas vidas sean más valiosas que otras. Nosotros objetamos también el hecho de que algunas vidas se consideran como más vivibles que otras. Rechazamos el cálculo que hace tales distinciones y también somos asertivos en el valor incalculable de estas vidas, ya sean aquellas que viven aún o ya no están. De hecho, en la escritura y otras formas de arte buscamos documentar y dignificar estas vidas que se perdieron a través de la persecución y del abandono por medios en que contamos estas historias. Esto tiene un valor que ningún número puede completamente representar. Incluso cuando contamos las muertes, las vidas destruidas por las dictaduras, las persecuciones y las guerras, los números son importantes, por supuesto, porque documentan una historia y definen el revisionismo, pero el dolor no se puede calcular. Un cálculo no lo puede lograr y tampoco la alegría o el amor, y este no se puede capturar de esta forma. Por supuesto, tenemos que saber cuánta tierra se ha destruido en el curso de la explotación de los recursos naturales, especialmente aquí en Chile, en donde el norte imperial ha actuado como un actor que busca los ingresos acá, pero cuando vemos el valor de la historia indígena y sus lugares sagrados, los significados religiosos de las montañas y los océanos, buscamos historias, testimonios e imágenes, y tenemos el cuerpo de la teoría y también la tarea política de buscar valor de las vidas en la historia y también en el futuro de la memoria y en los campos de la esperanza política y del compromiso. Tales cuentas son bastante lineales. Tenemos que ver los géneros de la escritura, el pensamiento crítico y la representación. Para Jean Genet, esto fue una página en blanco de un libro que hablaba de la masacre de los palestinos en el Líbano en 1992. Para Le Genet, en 1996, fue el silencio que permanecía y que no logró expresar todas las muertes en los campos de concentración y también todo lo que sucede en las escrituras de poemas y que nos entregan un sentido de lo que no se puede medir en la pérdida. Estas son las interrupciones en las cuales algo que no se puede calcular emerge, algo que no encaja en la forma de las palabras o incluso el orden sintáctico
de los síntomas. Esto también es lo que Nellie Richard nos ha enseñado acerca de la memoria traumática y lo que le hace al lenguaje y su representación. Tener sentido alguna vez tiene que destruirse para que podamos comenzar a preguntar, entonces, ¿qué cuenta ahora como sentido común? Y tenemos derecho a cuestionar esto. Esto se vuelve incluso más importante cuando la violencia se acepta como una forma de vida, lo que incluye la violencia contra las mujeres, los travestis, los inmigrantes, contra todos aquellos en que su género no es el común o que son disidentes sexuales. Esa forma de vida, de hacer política, debe desafiarse. Una que acepta la forma de la normalización de la violencia, y para hacerlo tenemos que tener una forma de llamar la injusticia radical y de desafiarla nuevamente. En mi perspectiva, la universidad tiene que ser creativa como un lugar para el pensamiento crítico. Tiene que ser un espacio y un lugar en el que podamos reflexionar, podamos leer, colaborar y también para ser transformados los unos con los otros, para que podamos pensar en conjunto. Cuando el pánico y la irracionalidad mueven la opinión pública, ya sea la xenofobia, el racismo, incluso los ataques en las minorías de género y las mujeres. Yo lo percibo como una obligación de la universidad para proporcionar un espacio para una conversación en cómo debemos actuar. Que, por ejemplo, nosotros, cuáles serán nuestras obligaciones globales al enfrentar un autoritarismo, fascismo o incluso la nostalgia frente a una dictadura. ¿Cuáles son las demandas políticas que se nos exigen para resguardar el ambiente contra la destrucción? ¿Por qué y cómo podemos llegar a entender la violencia y a oponernos a esta? Ya tener formas de sancionarlo y que no se opere con impunidad a lo largo de la sociedad civil y en la familia. Tantas personas están luchando para vivir sin violencia en un mundo multirracial y multirreligioso, en donde la diversidad de género y sexual nos pide a que aceptemos nuevas formas de vivir y que les permita a las personas vivir sus vidas en libertad de miedo y de acoso, que podamos ser parte de una complejidad que evoluciona en una comunidad humana. Al oponernos a la violencia y a crear un mundo sin esta, nosotros tenemos que ser capaces de identificar cómo funciona no solo los diferentes actos de violencia, pero también las estructuras sociales que reproducen y que exoneran a aquellos que actúan de esta forma. Y tenemos que analizar la historia, la reflexión radical que incluye todos estos compromisos, y solo a través de la comprensión relacional de esto podemos llegar a entender a los humanos como criaturas que viven entre otras, que son iguales y que dependen de la continuación de una tierra no tóxica, de la creación de una economía global justa y de una infraestructura en cual sea posible vivir y también florecer. Si bien nosotros somos producidos por la historia, las convenciones, las prácticas, también reproducimos tanto a nosotros como a nuestro mundo en términos de nuestro pensamiento y acciones. Y el punto no es solo convertir la teoría en acción, sino que también reconocer que en el mejor escenario la teoría abre un mundo posible y que nuestra acción requiere un sentido de lo posible. Así que les agradezco por este honor, pero lo voy a considerar como un honor que ustedes me entregan y que le entregan al pensamiento crítico para transformar nuestro mundo hacia una equidad de género, de libertad social y de justicia política. El pensamiento político es por definición un proceso colaborativo y yo soy una verdadera afortunada de vivir en un mundo que rechaza normalizar la violencia
violencia, que continúa manteniendo vivo el pensamiento crítico y que busca un futuro en donde la equidad de género y la libertad sea la meta. Acepto este honor como una señal de que esta universidad va a honrar y que honra el pensamiento crítico, que busca transformar el mundo hacia un lugar en donde se pueda vivir mejor y que sea justo, uno que apoya los valores de la equidad, la solidaridad, la no violencia y la persistencia. Así que muchas gracias, le agradezco a la universidad y también le agradezco al espíritu del pensamiento crítico que abre la universidad hacia considerar el mundo fuera de sus paredes. Me siento honrada de encontrar tanta sustancia intelectual ahí y aquí. Muchísimas gracias. Profesor Rafael Epstein, prorector de la Universidad de Chile, profesora Judith Battle, académica de la Universidad de California, Berkeley, señor Juan Eduardo Vargas, jefe de la División de Educación Superior, profesora Rosa Debes, vicerrectora de Asuntos Académicos, profesor Daniel Hochman, vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, profesor Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo, profesora Farideh Serán, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, profesor Juan Cortés, vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, integrantes del Consejo Universitario, integrantes del Senado Universitario, integrantes del Consejo de Evaluación, honorable senador Guido Gerardi, honorables diputadas Natalia Castillo, Maite Orsini, Camila Vallejo, profesor Luis Pinto, rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, honorables representantes del cuerpo diplomático, representantes de las Fuerzas Armadas, señora Ángela Geria, medalla Senado Universitario, autoridades universitarias, comunidad universitaria, invitados especiales, amigas y amigos. Inauguramos este año académico 2019 celebrando un encuentro con Judith Battle. Para nosotros su presencia representa muy emblemáticamente a la vez la culminación de un proceso, de un camino recorrido y el presagio de un tiempo nuevo, de nuevos horizontes y nuevos logros. Si tenemos el privilegio, el honor y la alegría de tener aquí a Judith Battle, es también porque algún mérito habremos mostrado a sus ojos para que aceptara esta invitación que le extendiéramos junto con el Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades. Quisiéramos pensar que su presencia premia nuestro compromiso, que viene desde ya hace muchos años, de reconocer y denunciar el carácter estructural y relacional de las desigualdades de género y de estar dispuestos a abordar las causas que las generan, sus mecanismos de reproducción y sus múltiples manifestaciones, brechas salariales, violencia sexual, concepciones curriculares y prácticas docentes sexistas, generización de las carreras y profesiones. Por ejemplo, el trabajo que han desarrollado la Vicerrectoría de Asuntos Académicos junto con la Dirección de Igualdad de Género, que incluye la revisión del modelo educativo de la universidad, la incorporación de indicadores de género en la encuesta de evaluación docente, el desarrollo de módulos de género en los procesos formativos de nuevos profesores, de tutores estudiantiles, de inducción de estudiantes nuevos y la ampliación de cursos de formación general en temáticas tales como violencia de género, movimiento de mujeres y feministas de Chile, economía feminista, género y ciudad. Invitamos al conjunto de las instituciones educacionales del país a considerar estos conceptos como el nivel mínimo al que todos debemos aspirar. Fuimos parte relevante del movimiento feminista que arremeció las conciencias de los chilenos en 2018. Internamente hemos compartido acontecimientos muy satisfactorios que nos hacen bien, entre ellos el nombramiento de la primera mujer directora del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, doctora Graciela Rojas. También la designación del Campus Norte con el nombre doctora Eloísa Díaz, en reconocimiento a nuestra primera mujer médico. Al respecto,
hemos iniciado una campaña para renombrar la estación del metro Hospitales como Hospitales Eloísa Díaz. Confiamos en que el directorio del metro aceptará la solicitud que reenviaremos. Para nosotros esta es una cuestión de la mayor importancia, pues con ese nombre extendido estamos confrontando un factor fundamental para la desigualdad de género, la voluntad de ignorar los logros y aportes de las mujeres para proseguir justificando la desigualdad. Detrás de un nombre Hospitales que omitiera a Eloísa Díaz, estaría un país que omite el reconocimiento de los méritos de las mujeres. Judith Butler también nos invita a valorar nuestros logros recientes y proyectarnos en lo más identitario y definitorio de nuestra gran universidad pública, los valores de igualdad, inclusión, pluralismo, laicidad. En el pregrado hemos trabajado colectivamente para construir una universidad que desafía activamente las inequidades que hoy definen el sistema educativo nacional. De la mano de la política de gratuidad, hemos aumentado la participación de jóvenes que provienen del 50% de los establecimientos más vulnerables del país, de un 15% en 2012 a un 37% en la actualidad. Hemos aumentado sostenidamente la participación de mujeres en la universidad. Nuestros estudiantes provienen de casi 300 comunas del país. La excelencia académica y el compromiso con la equidad y la inclusión no solo no son antagónicos, sino que se vinculan y necesitan mutuamente. También en el pregrado nos llena de orgullo la excelente recepción que han tenido los postulantes del país nuestros nuevos programas de pregrado, Estudios Internacionales en 2018 y Ciencia Política en 2019. Estamos así cumpliendo con el imperativo de formar desde una universidad estatal protagonistas en políticas públicas que llevarán nuestro sello institucional de ciudadanos críticos, inspirados en valores democráticos, con conciencia social, responsabilidad ética y que atienden a las necesidades de las personas. La Universidad de Chile ha consolidado su posición como el sistema de posgrado más amplio y sólido del país, con sus 39 programas de doctorado, 115 magísteres y 84 programas de especialidades médicas y odontológicas, y sus más de 9.000 estudiantes. Este sistema hoy profundiza la internalización y la innovación, a la vez que enfatiza programas que promuevan la inclusión y equidad, focalizándose en la igualdad de género y en el diálogo intercultural. La complejidad de la vida académica entrega a la institución la responsabilidad de generar condiciones de trabajo óptimas para sus académicos y académicas que, al mismo tiempo, sean beneficiosas para los fines institucionales. Cumpliendo con un compromiso adquirido, hemos creado la Dirección de Desarrollo Académico en la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, nombrando como primer director al profesor Claudio Olea. Los objetivos de esta dirección son mejorar y sistematizar una gestión que acompañe el ciclo de vida académica, incluyendo inducción y formación. También profundizar la diversidad, la equidad e inclusión del cuerpo académico con políticas de género y de acceso universal, disminuyendo la brecha salarial entre académicos de la misma facultad y de distintas facultades, generando mecanismos que garanticen el acceso a los estamentos superiores en igualdad de condiciones. Y además, preocuparse de la calidad de la vida académica, estrés laboral, trabajo y familia, deporte, desarrollo integral y políticas que faciliten la participación de los académicos en la crianza de sus hijos. Por otra parte, desde el área de recursos humanos, nos hemos preocupado exitosamente de la instalación de mesas de buenas prácticas laborales con la participación de representantes de toda la comunidad universitaria, asociaciones, FECH, Senado y vicerrectorías. Su objetivo es diseñar una propuesta que promueva los valores de democracia, trabajo decente, equidad, respeto irrestricto y promoción de los derechos humanos y laborales, velando por eliminar todo trato prepotente, irrespetuoso y discriminatorio al interior de la comunidad universitaria. Análogamente, la FAEGI también ha liderado la constitución de la Mesa de Carrera Funcionaria.
En investigación destaca el posicionamiento de redes de investigación transdisciplinarias que abordan desafíos globales, tales como la Red sobre Envejecimiento, la Red de Pobreza Energética, el Programa de Reducción de Riesgos y Desastres, el Programa de Medio Ambiente y la Comisión de Energía y Agua. La transdisciplinaridad es un elemento esencial de nuestro proyecto académico CAREN, cuya gestión este año tendrá un impulso decisivo con la construcción del nuevo edificio Vínculo. Este año, Chile será anfitrión de la COP25 y de otros eventos relacionados a sustentabilidad y medio ambiente. Nuestra universidad quiere participar formal, coordinada y entusiastamente en este evento clave para los temas acuciantes de supervivencia del planeta. En este contexto saludamos la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y reiteramos nuestro afán de colaboración con el nuevo ministro, a quien muy bien conocemos y valoramos. Valoramos también la iniciativa Compromiso País del Ministerio de Desarrollo Social, en cuyo comité de coordinación participamos. Es deber de la Universidad de Chile aportar con iniciativas de políticas públicas que, de omitirla, representaría una grave irresponsabilidad del Estado para con la ciudadanía. Nuestro hospital clínico ha sido pionero en la campaña de detección masiva y gratuita de VIH, buscando confrontar el aumento de nuevos casos confirmados, 6.948 personas viviendo con VIH en 2018, una cifra increíble que contradice absolutamente la tendencia mundial. Chile también fue pionero en América en aplicar el modelo islandés de prevención de consumo de drogas, Planet Youth, en marzo de 2018. Iniciativa liderada, desarrollada y adaptada localmente por la unidad de adicciones de nuestra clínica psiquiátrica en 6 comunas: Colina, Renca, Melipilla, Las Condes, Lo Barnechea y Peñalolén, para quienes, repito, se adaptó localmente dicho modelo. El proyecto cumple un fructífero primer año de trabajo, sirviendo de ejemplo al plan Elige Vivir Sin Drogas, que el Gobierno replicará en otras 44 comunas. En internacionalización, entre muchas actividades impulsadas, pronto viene el primer foro Chile-Italia. Hay un gran proyecto cultural con Argentina, hemos reforzado convenios con China, acabamos de lanzar el programa Data Analytics con MIT y hemos recibido la visita del presidente de India, país que ha sido un gran colaborador en nuestro proyecto aeroespacial. Esta última visita, que nos honra, permitió realzar la imagen de Mahatma Gandhi y su legado, hoy más relevante que nunca, de hacer primar el poder del espíritu por sobre el poder de la fuerza y el poder del dinero. Hemos sido pioneros en incorporar nuevas tecnologías. Un ejemplo notable es UAbierta, plataforma de cursos orientados a todas y todos los que quieran aprender en forma gratuita los conocimientos entregados por la Universidad de Chile. Recientemente se dio inicio al curso Introducción a las Teorías Feministas, que ha convocado la histórica cifra de 44.664 participantes, impartido por un equipo de académicas de las Facultades de Ciencias Sociales, Filosofía y Humanidades y el Instituto de Comunicación e Imagen. El curso cuenta con un 37% de estudiantes de regiones y un 36% de inscritos de otros países. Desde su inicio, en 2015, UAbierta ha contado con alrededor de 200.000 estudiantes impartiendo cursos sobre temas fundamentales para la realidad chilena, como nutrición, envejecimiento, educación financiera, desastres naturales, arte urbano, sexualidad, género, problemas migratorios, entre otros. Hemos echado a andar muy exitosamente proyectos de gestión, enseñanza online, cero papel y UDatos. Pero debemos comprender, asumir y actuar en consecuencia por el hecho que la tecnología representa hoy una dimensión aparte. Si la institución universidad ha sobrevivido por siglos, es precisamente porque en sus roles tanto de acervo y generación del conocimiento como de transmisión de esta y formación de las nuevas generaciones se ha mostrado irreemplazable. Y si esto fue así, es porque siempre supo, y quién podría haber estado en mejores condiciones para hacerlo, incorporar tanto los avances tecnológicos como los nuevos paradigmas cognitivos. Hoy,
las tecnologías de información tienen que ser posicionadas no en la superficie, sino en lo medular del quehacer universitario. Esto instala una nueva situación que exige una reorganización sin precedentes de funciones y un correlato estructural que ubique las tecnologías de información en la prominencia y preeminencia que los tiempos demandan. En los últimos meses, el campus Andrés Bello ha vivido una gran potenciación que habrá de consolidarse este año. A la compra del ex Teatro Baquedano y al inicio de la construcción de Vicuña Maquena 20 con su nuevo teatro sinfónico de 1.200 personas, se suma Vicuña Maquena 39, que es una expansión importante de la Facultad de Artes, el edificio esquina de Vicuña Maquena 71 y la construcción de un edificio para el Instituto de Educación. En ese sector, donde ya están las facultades de Derecho, FEN y FAU, se integrarán los institutos de Asuntos Públicos, de Estudios Internacionales y de Investigación Avanzada en Educación, constituyendo un núcleo de políticas públicas y ciudadanía. Complementariamente, se constituirá un polo cultural que incluirá al CEAC y a Vicuña Maquena 39 en torno a Plaza Italia. Dicho sea de paso, un referente geográfico y social emblemático como ninguno en el país, Plaza Italia. Se refuerza así un sello distintivo que nos enorgullece, que nos otorgan nuestra orquesta, ballet, coro, teatro, Museo de Arte Contemporáneo, MAPA, ahora la Plataforma Cultural y tantos otros. Entre las actividades de vinculación que la Vicerrectoría de Extensión ha llevado a cabo tan exitosamente a lo largo de Chile, queremos agregar este año una gran actividad cultural en noviembre en torno a la nueva Plaza Italia. Notamos en nuestra comunidad un progresivo afán de integración y un sentido de pertenencia institucional más amplio, que deben reflejarse en estructuras flexibles que permitan potenciar acciones en torno a nuestros grandes proyectos, como CAREN, el Núcleo de Ciudadanía y el Polo Cultural. También debemos coordinarnos y potenciarnos en torno a nuestros medios de comunicación, entre los que pronto contaremos con un canal de televisión. El reciente debate legislativo sobre educación tuvo, y ello no resulta sorprendente, más el carácter de un tironeo entre stakeholders, léase universidades, dueños de universidades, grupo ideológico, Tribunal Constitucional, que el carácter de un análisis de las necesidades del país en su conjunto en materia de formación de profesionales, investigación y vinculación con el medio. Sin embargo, hubo logros muy importantes, como la gratuidad con su implicancia ética y la conformación, como mencionaba Juan Eduardo, de un Consejo Coordinador de Universidades Estatales. Hoy tenemos una oportunidad única de invitar al país a conversar sobre universidades. Esta conversación ha de tener dos dimensiones, una valorativa y conceptual. ¿Para qué queremos las universidades? Otra empírica y factual. ¿Qué ha ocurrido de verdad con la educación superior chilena? La opinión pública, especialmente los jóvenes estudiantes y sus familias, tienen derecho a conocer los datos reales. Las respuestas a preguntas como, y estas preguntas no tienen pero nada ni de acusatorio ni de inquisitivo, tómenlas con el mayor candor del mundo. Preguntas como, ¿hay intereses económicos detrás del debate sobre educación superior? ¿Cómo ha funcionado el sistema de acreditación en Chile? ¿Ha influido en él el vínculo entre acreditación y financiamiento? ¿Cuáles son las consecuencias económicas detrás de la aprobación o rechazo de la gratuidad? Y detrás del CAE y de los sistemas que eventualmente lo reemplazarían. El voucher representa un derecho de los estudiantes a elegir universidad o de las universidades a recibir financiamiento. ¿No es esa literalmente una moneda de dos caras? ¿Cuánto dinero fluye por las instituciones de educación superior y cuál es su destino real? ¿Cuáles son las universidades que los estudiantes prefieren según lo indican objetivamente las postulaciones de ingreso? Por ejemplo, esta universidad tiene una razón de 2,3 a 1 postulantes por cupo. Le siguen O'Higgins, la de Concepción y la de Talca con 1,6. ¿Qué porcentaje de alumnos se gradúa de cada tipo de universidad? Los datos que tenemos dicen que de las estatales 60%, de las privadas tradicionales 50%, de las privadas nuevas 40%, de las que están en el SUA, que son
las más exitosas de ellas. ¿Es aceptable que el voucher sea el método para asignar recursos a las universidades públicas? ¿No es infinitamente más congruente que hayan fondos basales discutidos y acordados con el Estado y los gobiernos regionales que provean recursos conforme a las necesidades de formación profesional e investigación pertinentes al país y a la región? Estas, insisto, no son acusaciones, son preguntas que pueden y deben ser contestadas. Hay una que nos preocupa muy especialmente. ¿No habremos estado por mucho tiempo en Chile obligando a jóvenes, en su mayoría vulnerables, a endeudarse para ingresar a las universidades que ellos no prefieren, para seguir carreras de las cuales probablemente no egresarán, y si lo hacen será con títulos de profesiones que no tendrán la posibilidad real de ejercer? Esto es demasiado importante. Aquí no caben certezas arrogantes ni dogmatismo. Hay que conversar libremente. Aprendamos de Judith Butler a siempre dejar la opción de lo que hoy consideramos una verdad autoevidente, un orden natural, pueda más bien ser un prejuicio impuesto e infundado. El origen y la perpetuación del prejuicio puede darse en una perspectiva tanto de incontables siglos como de unas pocas décadas. Y no lo percibimos porque para percibirlo necesitaríamos un sistema receptor e integrador intelectual que nos ha sido negado. Este es un gran momento para dar vida a la universidad pública, aquella que, pluralista, laica, democrática e inclusiva, se debe al progreso y a la cohesión del país en su conjunto y de todos sus habitantes. Muchas gracias.